Esta sección tiene como objetivo identificar y analizar en detalle las variables que integran un modelo de simulación tipo prueba y error para la realización de un plan agregado aplicando distintas estrategias de actuación, como es la estrategia de caza, la estrategia de nivelación y la estrategia mixta. Se revisará el modelo en su conjunto, así como la dinámica general de cálculo y los pasos a seguir para realizar la simulación mes a mes atendiendo a las restricciones del modelo. Al finalizar, deberemos ser capaces de utilizar el modelo de simulación para definir el plan agregado de producción que minimice los costes totales a partir de una previsión de ventas dada. Para realizar la planificación agregada, iremos al modelo de previsión y planificación agregada. Se trata de un modelo que contiene macros, por lo tanto, deberemos habilitar las macros para que el modelo funcione correctamente. Todos estos costes influirán en las decisiones que tomemos respecto a cuántos operarios poner cada mes, cuántas unidades fabricar con horas en jornada regular o con horas extras y cuánto subcontratar. En las 3 pestañas siguientes se modelarán las estrategias de caza, nivelación y mixta, y en cada una de ellas deberemos cumplir las restricciones generales y las específicas de cada una. Para la estrategia de caza y nivelación, en principio, solo buscamos obtener un plan que sea válido, y por válido entenderemos que cumple todas las restricciones del modelo. Sin embargo, en la estrategia mixta se buscará no solo mejorar las 2 estrategias anteriores, sino encontrar la mejor solución que minimice los costes totales. La siguiente pestaña, la de resultados de estrategia mixta, se ha creado para ir registrando los resultados obtenidos en las distintas simulaciones de la estrategia mixta. Esta hoja permite guardar hasta 4 resultados distintos de la estrategia mixta. En la primera tabla de esta hoja se van almacenando todos los resultados de la simulación, el de la hoja anterior, de la PA estrategia mixta. Cada vez que pulsemos el botón mover, los resultados de la primera tabla pasan a la segunda, los de la segunda a la tercera y los de la tercera a la cuarta. Podremos así guardar hasta 4 simulaciones. Para guardar la tabla que recoge el mejor resultado obtenido hasta el momento y que no la podamos perder, tenemos que pulsar la tecla guardar que se encuentra en cada esquina superior derecha de cada tabla. Al pulsar guardar, los datos pasan a la tabla que encontramos a la derecha, mejor resultado de estrategia mixta, y ya no se pierden. El mejor resultado se vuelve a representar en la siguiente pestaña, PA mejor estrategia mixta, para no tener que volver a introducir de nuevo todos los datos. En la última pestaña, la de PA resumen de estrategias, se recoge la comparativa gráfica de todos los resultados obtenidos con las 3 estrategias y resumen los resultados del plan agregado con menor coste. Las gráficas permiten comparar y analizar con detalle el impacto de las decisiones tomadas en cada estrategia. La última gráfica representa los valores de la mejor opción, considerando además los costes generales con los que podemos calcular los beneficios esperados del plan agregado de producción propuesto. Veamos con detalle el modelo. Podemos distinguir 2 áreas principales, el área donde se encuentran las tablas y el área gráfica que representará visualmente los principales resultados. En cada modelo solo hay que tomar decisiones que se correspondan a la estrategia que estemos considerando y el resto de cálculos se realizan todos automáticamente. En la parte superior izquierda podemos ver el nombre de la estrategia y una breve descripción de las restricciones específicas de la misma. La tabla de restricciones recoge todas las restricciones del modelo y indica si se están cumpliendo o no. Todas las celdas de esta tabla deben aparecer en verde al finalizar la simulación para que los resultados sean válidos. Los códigos de colores ayudan a detectar fácilmente el incumplimiento de cualquier restricción. Las 2 tablas superiores recogen los datos generales de los resultados. La celda E6 resume los costes totales del plan de producción agregado. La tabla principal está estructurada por apartados. Todas las variables tienen una nota descriptiva asociada donde se indica cómo se calcula cada una. Solamente hay que colocar el cursor encima de cada celda para que aparezca la nota. El primer apartado es el que debe guiar nuestras decisiones. En él aparecen las necesidades de producción que se calculan sumando la demanda prevista del mes, la demanda diferida del mes anterior y se le resta el inventario del mes anterior. Este es el dato que tenemos que tomar como referencia para tomar las decisiones de producción. La producción mensual y el coste mensual vuelven a aparecer en este apartado para facilitar la simulación. El segundo apartado recoge aspectos relacionados con los factores productivos. Es en este apartado donde aparecen las variables sobre las que se tomarán las decisiones. Las variables que se pueden modificar variarán en función de la estrategia que se esté considerando.
Las celdas que aparecen en azul son las únicas que están activas. El resto son celdas de cálculo automático y están bloqueadas para evitar que el modelo sufra alteraciones. El tercer y cuarto apartado recoge valores de factores que hacen falta para realizar los cálculos del modelo. Y el último apartado detalla todos los costes que se han considerado en el modelo. El coste total del plan será la suma de los costes totales. La dinámica que hay que seguir en la simulación es tomar decisiones mes a mes. Empecemos por el mes de enero. El primer dato que tenemos que mirar es el plan de necesidades de producción neto, que es lo que realmente necesitamos producir. En este caso necesitamos producir 4.746 unidades. La mano de obra actualmente, pues como no hemos metido nada, pues está a 0. Por eso la variación de mano de obra aparece a menos 80. El mes anterior teníamos 80 empleados. Como no hemos puesto todavía ningún valor, presupone que hemos despedido a 80 empleados. Otra variable que tenemos que observar es la demanda no servida o diferida. Esta variable nos indica las unidades que tenemos que pendientes de servir a nuestro cliente, puesto que todavía no hemos fabricado nada y tenemos unas necesidades de 4.746. Vamos a empezar tomando nuestra primera decisión. Vamos a mantener los 80 empleados que teníamos el mes anterior y vamos a ver qué pasa. Con 80 empleados, la producción máxima en horas de jornada regular es de 8.106, bastante superior a lo que realmente necesitamos. Si fabricamos más de lo que nos hace falta, lo que nos sobre lo vamos a meter en almacén. Esto aparece en el inventario final y sobrarán 3.360 unidades. Esto supone que tendremos costes relativos a almacenamiento, costes de inventario. En esta opción, el coste total mensual será alrededor de 240.000 euros. Vamos a hacer otra opción y es contar con esos 80 empleados, pero fabricar solamente las unidades que nos pide el cliente, que son 4.746. En este caso vemos que no sobran unidades porque estamos fabricando justo las que necesitamos, pero sin embargo vemos aquí que aparecen horas de mano de obra ociosa. Efectivamente, nuestros empleados están trabajando menos de lo que pueden trabajar, por lo tanto parte de su tiempo están ociosos sin ser productivos, es decir, estamos pagándoles un salario y no están siendo productivos. El coste de esta opción es de 172.000 euros, bastante inferior a la propuesta anterior que habíamos barajado. Vamos a seguir tomando decisiones, vamos a probar otras cosas. Vamos a intentar despedir a personal con el objetivo de intentar ajustar la capacidad productiva a las necesidades de producción. Vamos a ver qué pasa si ponemos el mínimo número de empleados con el cual puede funcionar la línea de fabricación. Con 42 empleados, la producción máxima es de 4.256 unidades, un poco menos de lo que realmente necesitamos, pero podremos producir el resto de unidades utilizando horas extras o subcontratando. Bueno, pues vamos a producir los 4.256 con hora regular y todavía nos faltarán 490 unidades. El máximo de unidades que podemos producir en horas extras son 425, nos lo indica la fila anterior, y todavía nos quedarían 65 unidades. Podemos, en este caso, esas 65 unidades, comprarlas a un proveedor externo. Los costes para esta tercera opción son 259.000, menos que el caso anterior. Por lo tanto, vemos que a medida que vamos haciendo propuestas, vamos mejorando el coste total. Vamos a intentar reducir más los costes subiendo el número de empleados. Vamos a probar con 47 empleados. La producción máxima es de 4.762, es decir, un poco por encima de lo que necesitamos, y aquí podríamos probar dos opciones. Fabricar exactamente las que podemos fabricar, la capacidad que tenemos, en este caso nos sobrarán 16 unidades y los costes ascenderán a 154.000. O podemos probar fabricar exactamente las que nos pide nuestro cliente, 47, 46. En este caso vemos que los costes son ligeramente inferiores, aunque efectivamente vamos a tener unas cuantas horas de mano de obra ociosa, en este caso 25. Esta sería la opción que menos coste nos supone, por lo tanto, para este mes de enero ya podríamos cerrar las decisiones de esta forma y pasar
al mes de febrero para tomar las decisiones siguiendo la misma dinámica. Iremos mes a mes hasta cumplir con todas las restricciones del modelo, y luego, si queremos todavía disminuir más los costes, iremos haciendo cambios y tomando nuevas decisiones. A partir de este modelo deberemos ser capaces de elaborar distintos planes agregados de producción válidos, siguiendo cada una de las estrategias establecidas: nivelación, caza y mixta. Deberemos ser capaces de comparar e interpretar los resultados obtenidos en cada estrategia, haciendo uso de los gráficos que recogen el resumen de cada estrategia, para finalmente así seleccionar el plan agregado de producción que minimice los costes totales.